digo que es que ni siquiera ellos son capaces, muchos, a lo mejor me escucha alguno y me tira con el zapato en la cabeza, pero muchos de ellos no son capaces ni siquiera de entender la Divina Comedia, o no entender todo, por así decirlo. Hay un escritor español que, bueno, lo conoces, a Javier Reverte, es uno de los mejores escritores españoles de libros de literatura de viajes, y él consiguió una beca o la posibilidad de estudiar en Roma recientemente, ya muy, muy talludito. Y cuando lees algunos fragmentos de esas vacaciones en Roma, o no me acuerdo cómo lo tituló, empiezas a ver el porqué de esa fascinación, que llevó allí a los románticos ingleses, a Byron, a Percy Shelley, a la propia Mary Shelley y muchísimos otros más. ¿Y por qué no los dejó a lo mejor en España? España en aquel momento era muy salvaje. O sea, decir, bueno, vamos a España era como irse no a Turquía, Turquía era menos salvaje que España. Entonces... Sí, había autores, bueno, en arte se estudia el Grand Tour, ¿no? Que era el viaje que hacían pues, los jovencitos, sobre todo los jovencitos ingleses, cuando terminaban de estudiar y tal, pues se pillaban un año... Francia, Italia. Y sobre todo paraban en Italia, ¿no? Vamos, Italia era como la meca, ¿no? De este viaje. Sí. Y recuerdo haber estudiado que España era como, la comparaban con, incluso era peor que África, ¿no? Porque sí. Infraestructuras, porque estaban los bandoleros, o sea, teníamos una fama bastante positiva. Sí, y además ningún respeto a los viajeros extranjeros, eran a quienes había que robar. Y aún así, bueno, pues Byron estuvo viajando también por aquí y tal, que eso también se cuenta poco. Pero incluso ya en el siglo pasado, pues lo que he dicho antes, la travesía de Aleister Crowley desde el norte y cómo va contando, iba a pie el tipo. Y decía, bueno, es que nos metíamos por los sitios menos transitados y venía la Guardia Civil y ya nos veía como si fuéramos ladrones nosotros, hasta que ya veía que hablábamos raro y punto. Pero esa fascinación, fíjate, yo creo que eso se ha perdido casi todo. Pero aún creo que quedan caminos en España. Escúchame, ¿tú lo has perdido? Yo tampoco. Por lo tanto, no se ha perdido. Sí, tienes razón. O sea, yo, por ejemplo, Jan Potocki, el polaco este que escribió Manuscrito encontrado en Zaragoza. Es uno de los libros más extraños y bellos que te puedes echar en cara, y son las aventuras de un soldado en 1700 y pico, aunque lo escribió un siglo después, en 1800 y poco. Él había estado con Napoleón y tal, el conde polaco este. Lo escribió además en francés. Y habla de brujería, incluso de canibalismo, de vampirismo, pero todo como una historia que va pariendo a miles distintas. Cada historia viene otra historia, parecido al Quijote. Una de mis ideas también, esta sí la rompió la pandemia, es agarrar desde el sur de Espeñaperros y cruzar a pie todas esas, hasta acabar en Toledo, siguiendo un poco esta ruta mágica y, por supuesto, con el tocho este que te ocupa ya media mochila en la mano, y escribir recordando a Jan Potocki. Jan Potocki, además, es un tipo que estuvo más allá del Caspio, estuvo en Asia Central, estuvo en China. O sea, era un tipo, estuvo sirviendo a los rusos. Hablaba no sé cuántos idiomas, el español, el inglés, el francés, el ruso, el polaco, por supuesto. Fue el primero que en Varsovia subió en un globo aerostático. Y después él tenía unas creencias muy, muy extrañas. Cuando ya a principios del, no recuerdo exactamente, el 1815, ¿qué sucedió? Cuando murió. Pero sí que sucedió, es lo que te voy a contar. Él tenía un azucarero de plata, y en algunas veces dicen azucarero y otros en una tetera. Y entonces tenía, pues, sabes, el manguito era como una especie de póstula así, de un fragmento donde podías levantar. Bueno, pues lo cortó y empezó a limarlo. Y entonces finalmente obtuvo una bola esférica de plata. La metió en la pistola y se mató con eso.
cuando terminó después de años limando desde un fragmento que a lo mejor era un cilindro o cualquier otra cosa, dio forma a una bala esférica. En aquel tiempo las balas eran redonditas. Y en una... Romanticismo puro y duro, ¿eh? No, hay más cosas. Y ese es el misterio que a mí me atrae y que solo lo he oído susurrado. Y cuando escuchas algo susurrado es cuando inmediatamente pones la oreja para saber qué hay detrás. ¿Sabes de quién era gran amigo? Jean Potocki, de Goya. Y con él compartió muchas de esas pesadillas. Y yo creo que a Goya se le ha estudiado muy poco desde el punto de vista esotérico. Y él lo conocía, porque además su última mujer, o amante, o como quieras llamarlo, era de origen judío. Y era una conocedora de la cábala y tal. Es lo que pasa con muchos, como el Bosco, ¿no? Que enseguida se atribuye a el Albayalde o se atribuye a... No, estaba loco porque la pintura que utilizaba, o al ergotismo, ¿no? En el caso del Bosco. No. Yo creo que no es así. O sea, Espera, porque el cuadro este, no recuerdo ahora mismo el título, ¿no? El de la luz, el túnel este, ¿no? Del Bosco. Sí. Que es otra cosa impresionante, como la mirada de la luz. Sí. Digamos, dices, bueno, puede haber ergotismo, puede haber lo que quieras, pero aquí hay algo más, hay algo más. Claro que hay algo más. Y no estamos hablando de cosas sobrenaturales, no. Estamos hablando de conocimientos ocultos. Y quiero decir, la cábala no te dice que vayas a estar creando monstruos, ni muchísimo menos, pero sí que hay un lenguaje simbólico sagrado muy grande, y eso es lo que aparece en alguna de estas, en el gigante este, ¿cómo lo llaman? De Goya, el titán. Es que es diferente a toda la pintura que se ha hecho hasta entonces. Entonces, el Greco, otro igual. ¿Por qué hacer ese tipo de figuras? Lo que pasa es que no sabemos rascar lo suficiente. En el Prado, fíjate que a mí el Greco nunca me ha despertado. Bueno, cuando estuve en el Prado me quedé como, y no exagero, estuve 1 hora en la sala del Greco sentada viendo las obras, porque o sea, te envuelven. Es una experiencia ver esa sala, cosa que en otros autores, por ejemplo, el Bosco me encantó, me pareció alucinante el tríptico de las delicias y tal, pero lo que sentí en la sala del Greco... Sí, eso lo sientes con Goya también. Sí. Y en Goya, cuando yo quería haber escrito uno de los capítulos de mi libro sobre vampirismo sobre Goya, pero me habría metido ya demasiado y habría tenido que interpretar demasiado la relación, porque él habla mucho además de los vampiros y los representa ahí directamente, pero habría tenido o sea, habría descompensado el peso del libro y habría tenido que empezar a elucubraciones mías o de cosas que he escuchado, pero quién sabe si en un futuro eso no lo puedo hacer, porque se me quedaron muchas cosas colgando sobre esta cuestión. Y fíjate que yo traté ahí el tema de Bram Stoker y Drácula, y aún así creo que apenas rocé un poco. Pero yo ya lo dije, digo, cuando vuelva a escribir yo al respecto tengo que ir a Gran Bretaña y darme unas vueltas por los sitios Whitby, donde se sucede buena parte de la novela y donde estuvo escribiéndola además Stoker, o por ejemplo en el norte, en Slane Castle, en Escocia. Son sitios que le marcaron mucho y él no estuvo en Rumanía. Y sin embargo nos dio ese libro, pero era porque había ciertas tradiciones y ciertas cosas que no estaban en Rumanía, estaban en la propia Gran Bretaña. Yo solo escribí en mi libro sobre los sitios donde yo había pisado. Entonces, quizá sería bueno. O sea que para ganar 313 euros como he ganado con este, es un poco vergonzoso. Al final sí que hay determinadas cosas que uno tiene que hacer por amor al arte. Sí, por supuesto. Más amplio. Por supuesto. Este libro sobre Shambhala y lo que yo busqué allí, y todos los otros o los grandes buscadores, va de eso.
si es complicado vender un libro sobre vampirismo, pues imagínate un libro sobre una sociedad o una ciudad perdida en medio del Asia Central que han buscado desde hace milenios. Sí, sé que quien le va a interesar lo va a pillar enseguida, sobre todo porque voy a dar determinadas Claro. afirmaciones que no se suelen dar mucho, pero es como un libro de poesía. La poesía tampoco yo ya me lo estoy tomando así, tampoco te da de comer ni de beber, ni siquiera una ronda, pero tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que escribirlo. Es así, aunque solo sea por seguir los pasos de estos locos románticos ingleses. Me estoy acordando ahora mismo de esa escena de Remando al viento, en la que están por el lago, creo que es en el Le Mans, y de pronto, es en la película nada más, sale Byron diciendo: y ahora escuchad porque os voy a cantar un canto albanés, y de pronto se empieza a gritar, que ni es albanés ni nada, pero es la muestra del absurdo y a la vez de la pasión del romanticismo. Y es así. Yo creo que me he enamorado locamente de Byron, seguramente. Sí, es muy posible. Y de la misma manera en que yo enamorarme de Mary Shelley no, pero fascinarme muchísimo, muchísimo. Además creo que fue la grande de todos ellos y no se le puede extrapolar de los otros. Fíjate, a mí me gusta casi más la poesía de Shelley, de Percy Shelley, pero lo que pasa es que en el caso de Byron, él acompañó la poesía con su vida, con lo cual, y además retó al Yo mundo. hablaba con un amigo músico y hablaba de eso, ¿no? Que a lo mejor ves una obra de arte y te gusta, ¿no? Pero cuando te dicen, es que es un Picasso, te gusta más, ¿no? Y decía, no lo entiendo, pero yo en cierto modo sí, no puedes descontextualizar la obra. No puedes, es así. Entonces, Byron era Byron, no solo era el artista también, ¿no? Era Es así. su propia personalidad la que hacía. Y creo que es en el 2024 cuando se cumple el 200 aniversario de su muerte en Missolonghi, ahí en Grecia. Y yo quiero ir antes de que... Por cierto, que aquí a nada de mi casa hay un sitio precioso que se llama Porto Venere y hay un sitio al que cuando vengas a hacer la visita a Venecia y a Gema, te llevaré a que veas la gruta de Byron. Sí, he escuchado, creo, además. Porque bueno, me lo dijiste tú y lo busqué. Son además, yo creo que son de los primeros europeos con mayúsculas. O sea, ya no era ni siquiera británico. Byron no era británico. Los británicos le odiaban. Él lo rompió todo. Shelley era más británico que él. Y este era un sinvergüenza europeo, pero como todos. Y además había pateado, había estado en sitios donde... O sea, es que cuando lo vemos, dicen, este era un fantoche, los cojones un fantoche, con perdón. Estuvo en Albania en algunos sitios muy, muy chungos, como ya digo, en la propia España. Y murió, además, sí, dicen, no, es que no entró ni siquiera en combate, claro, porque las fiebres y las sangrías que le hicieron lo mataron. Si no, habría caído con una bala turca, de una espingarda turca. Y es así, o sea, él llevó una vida de acuerdo con sus principios y esos no son tantas las gentes que lo han llevado. Eso es la intensidad. Eso es la intensidad. Ahí está. Entonces, claro, se puede interpretar todo de diferente forma, pero cuando tú lees el Don Juan o lees las aventuras o esta de Childe Harold y tal, dices, coño, pero lo que me está contando este tipo. El Giaour, que es el fragmento sobre el que John William Polidori se basó para escribir el vampiro. Tiene mucha más intensidad que el propio cuento del vampiro. Y eso es lo que llevó finalmente a Polidori a matarse, a tomar el ácido prúsico. No es que Byron se apropiara de la obra, por eso fue un sinvergüenza de editor. Dice, bueno, si le pongo el nombre de Byron voy a vender más. No, es que en ese fragmento había más intensidad, había más vida que en el propio vampiro. Me gusta mucho el vampiro de Polidori. ¿Sabes qué? Y eso es lo que le mató. Era muy corto comparado con el Orla. No me acuerdo quién es el autor del Orla. Maupassant. Maupassant.
sea, yo creo que hoy por hoy a mí, yo que soy súper aficionada al género de terror, que me he visto todas las películas y tal, que a mí ya último ni fu ni fa, o sea, menos. Ese relato que lo leí realmente Buenísimo. hace poco tiempo, sería como hace 4 o 5 años, me hizo cagarme viva. Hace 2 años lo leí yo. Me cagué viva con ese Es relato. buenísimo, es buenísimo. Alucinante. Yo creo que el mejor relato que leí de mi Y, y, es, vampiro. y es un relato además de vampirismo. Yo lo cito, pero mi idea algún día es quizá escribir un libro sobre el vampirismo literario, pero con determinados autores muy, muy señalados. Y Maupassant sería uno de ellos. ¿Cómo te Y, vas a pasar miedo de una forma tan poco evidente? Porque en realidad no te está contando nada, no, ni no, no, está no, pero viendo es la forma en que lo cuenta. O sea, yo Es así, es me así. cagué viva cuando lo leí. Me cagué Es viva. más, yo recuerdo que eso lo leí antes de que cayera enfermo con el coronavirus. Y yo no tuve los problemas respiratorios, porque me habrían matado, pero también tenía dificultades. Y ese despertarte a las tantas de las madrugadas con ese peso encima Sí. y no poder respirar, y después sabiendo que estabas escribiendo precisamente como que alguno de los síntomas del vampirismo recogidos por los médicos en el este de Europa hablaban de eso precisamente, o el Abad Calmet. Claro, a mí me metió, yo creo que cuando escribí yo este libro, que lo escribí además muy rápido, estaba metido en una vorágine de sentimientos y tal, y eso me ayudó muchísimo a conseguir en ciertas partes del libro cierta atmósfera y recordar, además, bueno, lo llevo todo en libritos de estos, pero ciertas cuestiones. Y por eso me gustaría hacer una segunda parte, pero yo tengo que escribir sobre lo que he visto y por dónde he andado. O sea, si no voy a Whitby, si no voy a estos sitios, Slane Castle o Londres, relacionando también a Stoker con Jack the Ripper y cosas así, pues imagínate. Hay que Entonces, aparecer. claro, porque tienes que captar esa atmósfera. Si no, y yo escribo para viajar, yo no viajo para escribir. Es la Es lo que diferencia. decía de Venecia, que no se entiende lo que es Venecia si no la Claro, sientes. Venecia, cuando yo La hice, arquitectura es algo que va mucho más allá del paisaje, del urbanismo, del arte. Es que tiene algo que no. así es. Venecia es vampira, totalmente. Y eso, ahí es donde yo quería terminar mi libro, precisamente. Lo que pasa es que me había quedado ya sin dinero. Entonces me quedé en Belgrado, fue mi última etapa allí. Pero yo quería haber saltado a Venecia y haberme tirado 2, 3 días, haber ido a San Lázaro y haber estado simplemente para sentir eso. Y no te digo que lo que Piensa que podría. toda el estrage, ¿cómo se dice? La tragedia de la peste negra, o sea, Ahí está. que ¿No? tiene Y una carga. desenterramientos que ha habido, exhumaciones de La isla de presuntos. Poveglia que no se puede acceder, pero está toda esta historia. Bueno, pues se debería intentar acceder, pero y quizá algo de un año, dentro de 2 años, le proponga, porque ellos tendrán todavía los derechos, le proponga a la, a la editorial ampliar en 100 páginas el libro. Y entonces podría tratar esto de Venecia, terminar ahí, podría ir a Inglaterra, podría quizá tratar con más amplitud lo del tema del Orla y sobre todo un par de sitios en España, por ejemplo en Gers, en Gerona, donde se da la leyenda del Conde Struch y otras cuestiones. Y otras que no digo porque no quiero que nadie se adelante. Pero Nueva Orleans, otro sitio vampírico por este, muy literario también, que me encantaría. Es una de las ciudades donde Estados Unidos, posiblemente la primera, Nueva donde Orleans y quisiera. Haití para mí son como dos destinos que digo. Sí. Pues Haití se está poniendo la cosa bastante complicada después del asesinato y bueno, que han
han informado hoy del presidente y tal, pero yo me planteé en algún caso República Dominicana, pero no había muchas posibilidades para trabajar y para mandar información de allí, no. Pero bueno, Es complicado. vivir la experiencia del Mardi Gras en Nueva Orleans tiene que ser la hostia. Tremendo, tremendo. Y después viajar a sitios como en Texas, Galveston, por esa La zona. movida esta, no sé si del asesino este del jazz, el del hacha, qué bueno, es que son unas historias. Hay muchos. Así, ¿cómo se llama esta autora española famosa que también ha puesto ahí la del Baztán? Dolores Redondo, ¿no? Sí, ella, una de las novelas transcurre, que es como una precuela, transcurre en Nueva Orleans y tal. Y Sí, son sitios que tienen una carga muy fuerte, muy fuerte, muy especial. muy fuerte. Nueva Orleans no lo sé, pero al menos a Venecia puedes venir cuando quieras. Yo creo que caerá antes Venecia que Nueva Orleans. Es más factible y siempre puedes andar parte del camino. En Estados Unidos es más complicado. Pero yo creo que puedo tener un éxtasis en el día en que esté en medio de la plaza de San Marcos. Y sí, por supuesto. Cuando puedas mirar en un sitio que se llama, que era Río Tera degli Assassini o cual cosa del género, no me recuerdo ahora muy bien, que creo que estaba asociado a los cuarteles nazis, a cuando hacían desaparecer los... Y pasear por ahí, por la noche, que solo se oye el ruido del agua, o sea, es una experiencia que te puedo garantizar, estoy convencida que te alucinaría, te encantaría. Y está ahí la... Venecia es muy negra, pero es tan negra que precisamente en eso radica su encanto. Y además está ahí ¿cómo se llamaba el relato de James? Los papeles de Asper que se desarrollan allí. Y está basada en los posibles papeles que Percy Shelley dejó a Claremont, que fue su amante y estuvo en las noches estas de Villa Diodati, y ella se los llevó a Florencia. Pero James lo sitúa en los papeles de Aspern, lo sitúa en Venecia, y con un palacete ahí, cosas de estas, En Venecia está el palacio este de Calario, que es también famoso, el Palacio Maldito, que yo llevo no sé cuántos años viviendo en Italia y llevo no sé cuántos años viendo que lo van a abrir como un hotel y tal, y deseando ir como si fuera el Overlook del Resplandor, pues igual, pero no lo abren. Creo que se lo cita, se lo he escuchado citar a Iker Jiménez, no sé si en Milenio 3 o un Cuarto Milenio. Creo que, yo no sé si será Eric Fratini a lo mejor que ha hablado en Venecia o algo así, puede ser, porque debe conocer bastante bien Venecia. O ha escrito un libro. Sí. Ahora acaba de sacar un libro, por cierto, sobre el Mossad. Él conoce muy bien. ¿De agua o alguna cosa? Sí, una de las novelas, es verdad. Sí. Y no lo sé si a lo mejor, a lo mejor estoy hablando por hablar, pero vamos. No, es Fratini. Es muy famoso, Calario. Sí. Es un palacio precioso y lo reconoces a distancia por las chimeneas que tiene, por la estructura que tiene, y es porque además está al lado del Guggenheim de... ¿Cuál es la época menos turística allá en Venecia? Pues no, bueno, bonita. Nunca hay turistas. Ni siquiera cuando está el agua hasta las rodillas. Creo que habrá sido una buena época ahora con el COVID, pienso. Ya. Pero te voy a decir también, hace poco, por ejemplo, Florencia tampoco la vas a ver nunca vacía. Y en cambio yo estuve hace como un mes más o menos y era una maravilla, porque había gente, había turistas, pero nada que ver con lo que es la Florencia habitual. Entonces no lo sé, a lo mejor ahora sería una buena época para venir a Venecia. ¿Sabes el problema de Venecia y el problema en general de toda Italia? Es que
claro, aquí hay mucho patrimonio que conservar, entonces Ya. el Estado no puede hacerse cargo. ¿Y qué hacen? Pues al final tienen que dejar meterse a negocios que no digo nacionalidades, porque al final no se trata de la nacionalidad, ¿no? Pero sí que lo que hacen es embrutecer, no sé si esta palabra existe en español, Ujú. eh, como afear, ¿no? Entonces, las ciudades, tú paseas por Venecia y son todo... yo he llegado a conocer la Venecia de hace muchos años y la Venecia que soy, y cada día es más fea, porque son todo negocios de souvenirs baratos, entonces te afean Yo, muchísimo la yo ciudad. creo que hay que ir a esa otra Venecia, a la Venecia oculta. Incluso para mí, que no he visitado la Pero Venecia en general. la Venecia guay es la Venecia de medianoche, porque ya los Exacto. turistas están en su hotel o están, entonces no hay ni Dios, está todo cerrado y ahí esa es la Venecia guay. Es ir, perdón, sugestionado. Sí, Esa es la palabra. Ir totalmente sugestionado. Y yo creo que ahí puedes sacar muchísimo, muchísimo. Y, vamos, te puede pasar como le sucedió a Alexandra David-Nel cuando ella entró en Lhasa y estuvo allí unos meses y después dice, "Bueno, esto es una mierda". No lo dijo así, pero dijo que le había decepcionado mucho. Pero no creo que sea el caso. no, hay mucha gente a la que le decepciona Venecia, ¿eh? Porque ¿Sí? hablamos de la idealización, pues pasa lo mismo en las ciudades. El problema es que cuando vas a ver, o sea, para mí arquitectónicamente Venecia es única, tiene unos palacios que son únicos en el mundo, ¿no? Pero no, a mí no es esa la Venecia que me gusta, no es la Venecia artística, a mí la que me gusta es la Venecia chunga, la Venecia de medianoche, la que estás Claro. paseando y solo oyes el ruido del agua y una iluminación súper tenue y todo callejones, no sabes. Ya, ya solo contar, narrar esa Venecia Es que esa es es la tremendo. Venecia que mola de verdad. Sí, sí, sí. La de perderte, porque además es muy fácil perderse en Venecia. O sea, yo he estado, pues, te puedo decir que a lo mejor he estado 15 veces en Venecia. Muchísimas, porque además era, o más, probablemente hasta 20 veces en Venecia. Cada vez que llegaba mi cumpleaños era como visita obligada. Tenía que ir a Venecia. Claro. Y porque me encantaba y me encanta pasear, es una de las cosas que más me gusta, pasear por Venecia por la noche. Y te pierdes, pero no Yo que consigo guiarme bien jamás. soy Jamás. especialista en perderme en ciudades, o sea que, y perderme en ciudades de noche. Pero además me he perdido en ciudades como Samarcanda, en Uzbekistán, como Bishkek, en Kirguistán, y en tiempos cuando no había móviles. Y ¿dónde cojones voy ahora? Si no puedo llamar a nadie. Y entonces siempre tienes que tirar del hilo que tienes ahí dentro. Tus referencias, o sea, yo al final me guiaba así, ¿no? Con puntos de Mm. referencia, como puntos fotográficos y así consigues, pero es facilísimo perderte. Y luego tiene toda la historia de Santa María de la Salud, o sea, es que Venecia es mucha Venecia. O sea, ir para escribir un cuento de terror. Sería maravilloso. Es que es muy, muy, muy victoriana en ese sentido, en el Ujú. sentido del terror. Es muy victoriana como ciudad, muy inspiradora. Yo solo vi en Londres, fíjate que Londres es una ciudad súper moderna y tal, pero me metí en determinados sitios por la noche y dije, es que estoy viendo el mismo Londres que recorría Sherlock Holmes, que recorría Jack el Destripador y muchos otros, porque lo estaba percibiendo. Entonces, para mí es una de las ciudades que más me han impactado, y eso que apenas estuve 4 días, pero me llamó muchísimo la atención. Es otro sitio que Londres quiero. no he tenido la ocasión de vivirlo de noche y es otra de mis. O sea, lo he visto, me parece una pasada, me Es parece. una pasada, una pasada. Y mi Pero próximo viaje a Londres quiero ir con el, con, con el From Hell de Alan Moore sobre Jack el Destripador y ir siguiendo todas las paradas que pues, hay ahí. entonces nos encontramos allí, porque Sí, sí. es una de mis asignaturas pendientes, recorrer las Desde Whitechapel. Whitechapel y otros lugares. Sabes que hay una teoría. Esta te la tengo que contar con más detalle porque si no daría para otras 2 horas. Y es la relación.
Bueno, yo te la dije, la eventual relación entre Aleister Crowley y los asesinatos, las muertes de Tutankamón, relacionadas con el malditismo de Tutankamón. Eso no me lo has contado. ¿No te lo he dicho? Bueno, pues ya te lo estoy diciendo. Sí. Yo creo que sí que Me cuando te habías hablé de... hablado de la relación entre Bram Stoker y Jack el Destripador, de Sí, otra sí, sí, no, pero estoy hablando de cuando se dieron todas esas muertes en los años 20, pues muchas estaban o sea, Aleister Crowley no estaba lejos. Entonces hay un tipo que ha sacado un libro, yo lo tengo en inglés, y que te quedas alucinado. Después lo empiezas a pensar un poco y dices, bueno, coge algunas cosas con pinzas, pero sin embargo, aún así, y con la relación que tenía Crowley con México, digo con México, con Egipto, es brutal. Es brutal. Y con México también estuvo por allí, por cierto. Entonces, ese es un tipo que merece mucho, mucho que hablar y con mucho cuidado también. Porque él sí que rascó en determinados aspectos de la magia inquietantes, cuanto menos. Inquietantes. Por ejemplo, la abadía de Célema en Cefalú, son todos los sitios donde tendría muchísimas ganas de ir, aunque esas casas donde él celebraba sus rituales y tal están hechas mierda. Pero ahí hay un santuario en honor a, creo que es a Diana, que es muy, muy famoso en Cefalú. Está en la montaña esta que está al lado. Por eso se llama Cefalú, la ciudad, esta ciudad siciliana. Y otro es en Boleskine, que es donde él tenía también su cuartel general en Escocia, al otro lado del lago Ness, y ahora no se puede pasar, es prohibido, pero ves las fotografías desde la altura y A mí, es mira, de Crowley me gustaba mucho la relación que tenía con la Golden Dawn. A mí me interesó durante una época muchísimo. como la reventó La el Golden cabrón. Dawn, cómo la reventó, ¿no? Creó la Astronaut Centrum un poco así. No, os vais a joder, ¿no? De Golden Dawn a Astronaut Centrum. Se la cargó. Es muy interesante. Yo he leído unas cuantas cosas sobre la Golden Dawn, pero por Bueno, el tema de Stoker. no sé si ahora que hablamos de la Golden Dawn, que me ha venido en mente una de mis autoras y de mis libros favoritos, que es Autodefensa Psíquica de Dion Fortune. No sé si la conoces. Sí la conozco, pero no la he leído. Cuando para tu próximo de vampiros tienes que leerlo. Es uno de mis libros. Ah, sí, te preguntaré. Bueno, Dion Fortune también tenía mucha relación con la Golden Dawn. Sí, pues aquí lo que a mí me interesaba era la relación con Bram Stoker, porque él no perteneció a la Golden Dawn, pero sí que accedió. Por ejemplo, él conocía a MacGregor Matters y tal, el fundador, y había tenido acceso al libro sagrado al libro de la magia sagrada de Abraham Elí. Yo en mi libro cuento es la historia. Además, yo creo que soy el primero que cuenta la historia bien dicha, porque ha habido otros escritores sobre vampiros que se confunden en determinado... Es muy confuso de todas formas, pero se confunden en determinado momento, ¿no? Y yo lo he analizado mucho y al final vi la secuencia exacta de lo que había pasado, cómo llegó ese libro a la Golden Dawn. Yo lo tengo en inglés, yo lo conseguí además en Providence, en Estados Unidos. Lo que pasa es que es un libro con muchos diagramas, es un libro muy complicado de leer y faltan capítulos, lo que lo dicen ellos. Sí, entonces, pero a mí me interesa después lo que ocurrió, por ejemplo, con Crowley cuando se cargó parte de la Golden Dawn y cómo surgieron en otros sitios como órdenes paralelas o digamos que querían hacer la concurrencia a estas, le querían hacer competir con la Golden Dawn. Por ejemplo, el punto italiano, porque en italiano es la concurrencia. Sí, en ruso también en concurrencia. Pero, por ejemplo, la Societas Saturni, que surgió en Alemania y a la que pertenecía uno de los tipos más fascinantes de esa primera mitad del siglo XX, que es Alvin Grau, el productor del Nosferatu. Entonces, Alvin Grau, además, estuvo... Es que podríamos estar aquí hablando hasta mañana, yo creo.
sea, Nosferatu, el Ya te digo esto último. Alvin Grau estuvo en la Primera Guerra Mundial y estuvo en la zona de los Balcanes. Y ahí fue donde él escuchó historias sobre vampiros. Nosferatu en mi libro es la única película que yo analizo porque me parece más que una película, me parece un tratado. Sí. Y la he visto muchas veces y hay cosas tremendas. No porque Max Schreck, el actor que hizo de Orlok, del conde Orlok, fuera vampiro, no. Va mucho más allá. Pero da claves sobre el vampirismo, por ejemplo, astral, que ya nombraba Blavatsky y otros, que es brutal. Y yo ya me estaba acabando el libro y no podía enrollarme más y estaba cansado. Pero si lo amplío... El otro día, perdona que te interrumpa, el otro día No. estuve hablando con un amigo, con un escritor mexicano también, y él enseña bueno, hace cursos de cómo escribir, se llama Eduardo Briones, y hablamos de la figura del doppelganger. Y justo a mí me venía siempre en mente la imagen de Nosferatu cuando aparecen las ratas que se expanden, que es como una cuestión. Es esa idea del siniestro, ¿no? De como el mensajero de la catástrofe, ¿no? Lo que dices tú es que Nosferatu es un tratado, no es sí, un tratado. Yo lo digo en mi libro, el vampiro es la enfermedad. Y esa es la clave. No solo es la sangre, es la enfermedad. Y sobre todo porque en muchos lugares de Centro Europa no se vertía sangre, pero sin embargo aparecían contusiones por las que sacaban. Habían síntomas muy parecidos a los de enfermedades respiratorias y la consumción de los cuerpos venía ahí. El caso de Mercy Lina Brown en Estados Unidos en 1892 va por ahí también. No aparece sangre en las víctimas, pero aparece como si hubiera absorbido la enfermedad, esa enfermedad. Por eso quizá, ya te digo, o sea, lo que yo viví el año pasado fue entre pesadillas, miedo, porque tuve miedo a morir en alguna ocasión, en una ocasión por lo menos, auténtico pavor y por no ver a los niños. Y no sentía yo ese miedo desde hacía muchísimo tiempo, en una noche. Pero pues eso yo creo que también determinó la escritura de este libro. Pero ahora quizá debería retomarlo y reescribir muchas cosas y hacerlo más largo y tomar todas estas cosas. Y si es así, sí que me gustaría meter Venecia y otras cuestiones, claro que sí, hombre. Venecia, el Orla, o sea, qué buena mezcla. Sí, porque el Orla, yo lo cito, pero tiene mucho más que decir. El Orla es otro tratado, para mí. Sí. No es sí. Y además sería precioso seguir los pasos de Maupassant, porque yo lo que quiero seguir es ir a esos lugares. Podría de esa manera incluir a Francia. Y sí, y fíjate, lo estoy pensando sobre la marcha, porque digo, bueno, pues hacer un libro sobre el vampirismo literario, no, sería añadir más a este libro. Y si no quisieran aquí, pues llevarlo a América. Tanto se han interesado en México y en otros lugares en Bolivia, por ejemplo, sale el tema. Me gustaría hacer un apartado sobre los vampiros mexicanos, que tienen unas cosas tremendas. Me acabo de acordar también de la historia de la vampira de Venecia. El cadáver que aparece con un... Sí, y lo escribió Lorenzo Fernández Bueno, que escribió su novela y tal. Claro, y lo que pasa es que yo lo quiero llevar a no tanto detectivesco como realmente a las creencias, a ese sustrato de miedo antropológico y ancestral que hay ahí.